no hay nada más, todos son a través de este medio, ¿no? No hay nadie en ninguna sala para saludar. Bueno, eh, hacia el año 92 creo recordar que tuve la suerte de poder conocer por primera vez la Biblioteca Lobo con motivo de una conferencia que se me invitó a dar en ese recinto precisamente. Yo me quedé sorprendido porque aunque llevaba ya bastante tiempo en Cádiz, sin embargo no la conocía y me empecé a preguntar acerca de este marino, de quién había sido, puesto que había dejado una biblioteca, en fin, que representaba pues, un hombre de gran cultura, una variedad de temas. Afortunadamente creo que esa biblioteca, bueno, que ha permanecido durante algún tiempo pues un poco fuera de juego, por así decirlo, pues ha vuelto a recuperar o está en fase de recuperar, digamos, el lugar que merece. Es una biblioteca admirable y eso me lleva pues a elogiar el que se esté celebrando en estos momentos este segundo centenario del nacimiento del almirante Lobo. Es verdad que toda esta zona en donde nosotros nos movemos es una zona muy rica, por así decirlo, en personalidades, sobre todo vinculadas a la Armada. No en vano, pues fue departamento marítimo, sede de la Carraca, y siempre ha estado muy vinculado al mar, a esta ciudad de San Fernando, y por lo tanto, al igual que Cádiz, y por lo tanto, pues digamos que tenemos egregias figuras que han salido, por así decirlo, de esta tierra para incorporarse a la Armada y que han dejado una huella memorable pues a lo largo de la historia. Este Miguel Lobo Malagamba es precisamente uno de ellos. Este personaje, como saben muy bien, pues está muy vinculado en fin, a Italia y concretamente a Génova, donde, como es algo normal, digamos, en mucha de la gente que viene aquí, este origen pues es muy frecuente también entre muchos marinos, ¿no? Precisamente no hace mucho pues tuve la suerte de prologar un libro del almirante, de Francisco Súnico Varela, de su familia, y también pues se comprobaba esta procedencia italiana. Bien, este es uno de los hombres que llega a la Armada en un momento, como sabemos, de crisis. Bueno, se ha producido el Trafalgar, digamos, la Armada Española está muy tocada, no se ha reconstruido todavía, ha habido pues todo el fallo, o va a haber el fallo de, en fin, de los barcos rusos famosos que se conocen, ¿no? Y bueno, le toca, por lo tanto, vivir unos tiempos difíciles, unos tiempos también de enfrentamientos bélicos. Aquí se le ve una cierta participación, aunque indirecta, en las guerras carlistas, pero sobre todo en la guerra del Pacífico. Esto es importante. Y luego también pues, va a tener pues, un largo periplo por todo lo que es el Imperio Español, lo que queda del Imperio Español, fundamentalmente pues, las Filipinas, la América Hispana también, aunque ya independiente en su mayoría, va a estar pues, por toda esa zona pues, con distintos barcos. Va a ocupar puestos también de una gran importancia, sobre todo vinculados a los tres grandes departamentos marítimos, por supuesto en Cádiz, en San Fernando, de donde es él, pero también en Cartagena y también en el Ferrol. Por lo tanto, digamos que es, como dije, una figura de peso. Yo quiero agradecer en esta ocasión pues a las instituciones que han colaborado, digamos, en que este evento, esta celebración haya sido posible, a Francisco Glicerio, que ha sido un poco el alma mater, digamos, de esto, y que nos ha puesto pues a todos un poco, en fin, pie con pared, por así decirlo, para que nos fijemos más en esta figura, que va a ser a partir, digamos, de este centenario, sin duda una figura mucho más reconocida y mucho más conocida. Quiero agradecerles a las instituciones, el Ayuntamiento de San Fernando, a mi Academia de San Romualdo, a la Universidad de Cádiz, a la Fundación CEU San Pablo Andalucía y bueno, a todas las instituciones, Ateneo, etcétera, que de una u otra forma pues están apoyando con sus personas, con sus presidencias o lo que se están apoyando pues este ciclo de conferencias en el cual hoy tenemos la tercera a cargo de Carlos Pérez, que Fernández Turégano, que bueno, pues les va a hablar ahora a continuación y que va a ser presentado precisamente por Francisco Glicerio, al cual le doy la palabra. Mira, con el permiso de Manuel Bustos, con el permiso de vuecencia, almirante, dar las gracias primeramente a Manuel Bustos por presidir este acto y al
conferenciante, al doctor Carlos Pérez Fernández Turegano, por esta tercera conferencia que va a impartir en el día de hoy. Y intentar presentar brevemente al doctor Pérez Fernández Turegano es difícil por su extenso currículum. En primer lugar, que sepan que es un excelente amigo. Él es doctor en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, en cuya Facultad de Derecho es actualmente profesor titular acreditado de Historia del Derecho Español. Es académico correspondiente de Jurisprudencia y Legislación, y sus dos principales líneas de investigación son la administración de la España moderna, especialmente de su Marina Militar, y el gobierno, estructuras y legislación de la Inquisición española. Entre otras publicaciones que podemos citar de nuestro conferenciante de hoy, se pueden citar las siguientes monografías: Patiño y las reformas de la administración del reinado de Felipe V, publicado por el Ministerio de Defensa en el año 2006, José María Otero Navascués, Ciencia Armada en la España del siglo XX, publicado por el CSIC, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el 2012, El Real Cuerpo de Artillería y Marina en el siglo XVIII, 1717-1800, publicado por Dickinson en el año 2018, así como más de una decena de artículos y capítulos de libros. Ha impartido cursos de doctorado y conferencias en numerosas universidades, en varios continentes. Les pongo algunos ejemplos: Messina, en Italia; en la UNAM, en México; también en Japón. Ya se ha destacado a lo largo de este ciclo nuestro personaje, Miguel Lobo Malagamba, la relación que tuvo con Japón. Pues nuestro conferenciante de hoy tiene mucha relación con la nación nipona. De esta última, su relación con Japón, ha sido recientemente nombrado coinvestigador invitado precisamente de esta universidad japonesa. Está en posesión de varios premios y condecoraciones, como el premio a la mejor labor docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo CEU, recibido en dos ocasiones, en el año 2008 y en el 2014. Y también está en posesión de la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, o también el Premio Nacional de Investigación Francisco Martínez Marina en su edición de hace 2 años, 2019. Es miembro, ya por último les digo, es miembro de la Comisión de Canonización de Isabel la Católica del Arzobispado de Madrid. Y les finalizo recordando a un famoso jurista. Tenemos precisamente a un doctor en Derecho con nosotros, recordando a Ulpiano. Recuerden lo que decía Ulpiano, que marca ciertamente la vida del doctor Pérez Fernández Turegano. Vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Eso es la justicia, según Ulpiano. Justo es que dediquemos todos, en el día de hoy, nuestra atención a escuchar esta disertación del doctor Carlos Pérez Fernández Turegano sobre el Ministerio de Marina en la época de don Miguel Lobo Malagamba. Muchas gracias. Pues tiene la palabra don Carlos. Que abra el micrófono, por favor. Ahora, muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesor Bustos. Bueno, es para mí un honor verdaderamente que sea usted precisamente quien presida hoy este acto, por la estima y el respeto personal y académico que le tengo pues desde hace muchos años, desde que le conozco. Muchísimas gracias por su disposición. Quiero también mostrar mi agradecimiento a todas las instituciones que ya han sido nombradas, o instituciones organizadoras de este ciclo de conferencias. Gratitud que desde luego quiero personalizar en los miembros de la comisión organizadora. Por supuesto, al profesor Francisco Glicerio, querido amigo de hace tantos años, a quien agradezco su amistad y, por supuesto, su desmesurada presentación, sobre todo por la última frase. En todo caso, querido Paco, muchísimas gracias. A don Miguel Flores, coronel de infantería y director del Museo Naval de San Fernando. También muchísimas gracias al coronel médico don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, académico de la Real de San Romualdo y correspondiente de las Reales de Medicina de Cádiz y de Canarias. A don Sergio Pérez Aragón, teniente de navío y vocal de actividades del Club Naval de Oficiales de San Fernando, a quien tuve también el gusto de conocer hace 2 años, en 2019, cuando fui invitado a impartir otra conferencia en el club. Y a doña Adelaida Bordés, secretaria general de la Real Academia de San Romualdo. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta invitación. Cuando el profesor Glicerio pues, me cursó la invitación a participar en este ciclo, pues me pidió un tema para esta conferencia,
y en mi calidad, como se ha señalado, de historiador del derecho y de las instituciones, y trabajando como llevo trabajando pues 2 décadas, quizá más, tanto tiempo en el gobierno y administración de la Marina en la España moderna y contemporánea, y concretamente desde hace 4 años en una monografía sobre el Ministerio de Marina en el siglo XIX, y dado que el ciclo estaba dedicado precisamente a don Miguel Lobo Malagamba, pues consideré conveniente ofrecer una panorámica general de este ministerio en tiempos del contraalmirante, para así exponer el marco institucional en el que desarrolló su vida de marino. Antes de entrar en faena, 2 consideraciones previas. La primera, mi tarea inicial fue la de decidir el ámbito cronológico de mi exposición, que lógicamente no quise extender a todo el siglo XIX, ni siquiera a los 54 años de vida de Lobo Malagamba. Por ello decidí comenzar en el año 1835, momento en el que recibió su nombramiento como guardia marina, y concluir, lógicamente, en el año 1876 con su fallecimiento. Estos son 4 décadas, el llamado periodo central del siglo XIX, desde el fallecimiento prácticamente de Fernando VII, inicio de la regencia, hasta el fin de la Primera República y el inicio de la Restauración. Lógicamente, en algún momento de mi exposición me tendré que retrotraer a momentos anteriores, a 1835, o escaparme a momentos posteriores, a 1876, para la mejor comprensión de los hechos que quiero exponer. Y segunda consideración, he dividido mi conferencia en 3 partes bien diferenciadas, pero desde luego creo que entrelazadas entre sí. En primer lugar, el elemento institucional, es decir, la evolución o la estructura orgánica del ministerio en este periodo. En segundo lugar, quizá la más breve, ya entenderán el porqué después, el elemento personal, es decir, los ministros de Marina. Y por último, el elemento material, es decir, el de las realizaciones de los titulares del Ministerio de Marina en el espacio temporal señalado. Intercalaré, como no podía ser menos, alusiones tanto a nuestro personaje para insertar su experiencia vital y profesional en los hechos que quiero exponer, como también y fundamentalmente sus opiniones y sus juicios de valor, que fueron muchos y muy interesantes sobre alguna de las cuestiones que voy a tratar. Comienzo, por tanto, por el primero de los puntos señalados, pidiéndoles de antemano disculpas por las lagunas de que adolezca mi exposición, pues el tiempo del que disponemos, que en todo caso agradezco, voy a cumplir, creo que escrupulosamente, los 40 o 45 minutos. En todo caso, he reducido para explicar una materia de esta entidad, de este calado, nunca mejor dicho, lo de este calado. El Ministerio de Marina, marco institucional. Bueno, una cuestión que puede parecer baladí, pero que a mi juicio no lo es la relativa a la denominación, a la titulación del ministerio, que durante las 3 primeras décadas del siglo XIX conservó la tradicional heredada del siglo XVIII, Secretaría de Estado y del Despacho de Marina. Sin embargo, en la propia Gaceta de Madrid, como bien saben, antecedente del actual Boletín Oficial del Estado, se utilizaba indistintamente varias denominaciones. Esta de Secretaría de Estado y el Despacho de Marina, o simplemente Ministerio de Marina, o incluso una combinación de ambas, Ministerio de Estado y del Despacho de Marina, como puede verse, por ejemplo, en los nombramientos de los numerosos titulares del ministerio. Fue precisamente en 1835-1836, fecha en la que inicio mi exposición, cuando Lobo Malagamba recibió la carta orden de Guardia Marina, el momento en el que este departamento pasó a denominarse Ministerio de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar. Fruto de este cambio, de esa importantísima remodelación ministerial a cargo operada por los progresistas en septiembre de 1836. De esta manera, el Ministerio de Marina asumió, en cuanto a competencias, el comercio y la gobernación de ultramar, mientras que, por otro lado, los asuntos hacendísticos, los asuntos de Hacienda de ultramar, quedaban a cargo de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda. En todo caso, tengo que decir que este deslinde de competencias, pues la verdad es que causó cierta confusión y hubo de ser reajustada solo unos meses después. Lo cierto es que esta denominación, Ministerio de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, se mantuvo durante 10-11 años, hasta 1847,
es decir, durante los primeros años de servicio de Lobo Malagamba en la Marina. Concretamente, en enero de 1847, el Ministerio de Marina perdió las competencias de comercio asumidas por ese megaministerio que se creó en aquellos años, que todos ustedes conocen como el de Comercio, Instrucción y de Obras Públicas, que tantas competencias tuvo a su cargo. Pues bien, el Ministerio de Marina pasaría a llamarse simplemente Ministerio de Marina y Gobernación de Ultramar, es decir, sin comercio. Esto en enero de 1847, pero sin embargo hay que decir que esta remodelación de competencias y por lo tanto de denominación fue breve, bueno, más que breve, brevísima, fue absolutamente efímera, pues al cabo de un mes este ministerio tuvo una nueva denominación, se le denominó simplemente Ministerio de Marina. Concretamente, el 15 de febrero de 1847 fue nombrado ministro de Marina, nada más, Alejandro Oliván. Por cierto, uno de los más grandes administrativistas que ha tenido España en el siglo XIX. Desde entonces, 1847, hasta finales de siglo, la denominación Ministerio de Marina se conservó ininterrumpidamente y será, si les parece, la que voy a utilizar durante toda mi intervención. Ininterrumpidamente hasta bien entrado el siglo XX, claro. Bien, ¿dónde tuvo su sede el Ministerio de Marina? Bien, desde el siglo XVIII, las antiguas secretarías de Estado y del despacho de Marina ocupaban parte de las dependencias del Palacio Real. Pero en 1826, 4 de ellas, la de Hacienda, la de Guerra, la de Gracia y Justicia y la de Marina, se trasladaron al denominado Palacio de Grimaldi, el Palacio de Godoy, casi enfrente, lo conocen todos ustedes, casi enfrente del Palacio Real. Edificio que hoy ocupa, aunque no es exactamente el mismo, puesto que se ha reducido, edificio que hoy ocupa el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. ¿La razón de ese traslado? Pues miren, la razón residía no solamente en el hecho de que las dependencias de las secretarías o ministerios ocuparan cada vez un mayor espacio físico, sino también porque se tenía la idea de que los centros del poder político, cundió la idea en aquel momento de que los centros del poder político debían, en primer lugar, tener su propia sede, en edificios distintos además y con la misma dignidad que los que ocupaban la corona y su corte, es decir, el Palacio Real. Pues bien, el Ministerio de Marina permaneció en estas instalaciones, a diferencia de los otros 3 ministerios que se trasladaron con él, pues el Ministerio de Marina permaneció en estas instalaciones también hasta bien entrado el siglo XX. De ahí que hoy, todavía hoy, en abril del año 2021, la plaza desde la que se accede al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se sigue denominando Plaza de la Marina Española. Ya entrado el siglo, bien entrado el siglo XX, se trasladó al Paseo del Prado, al edificio que hoy ocupa el Cuartel General de la Armada, el Museo Naval, la Biblioteca del Museo Naval, edificio al que guardo muchísimo cariño, puesto que allí realicé buena parte de mi tesis doctoral sobre, como se ha dicho, el ministro de Marina, José Patiño, en el siglo XVIII. Bien, en cuanto al personal del Ministerio de Marina. El personal del Ministerio de Marina en el siglo XIX, y bueno, ven que voy lanzando pequeñas píldoras sobre estos asuntos, puesto que no tengo tiempo para más. El personal al servicio del Ministerio de Marina fue incrementándose poco a poco a lo largo del periodo estudiado. Yo he seguido en esto a un catedrático de Historia Moderna, el profesor Juan Pro, que en el año 2018, 2019, no recuerdo exactamente el año, publicó una magnífica monografía titulada La construcción del Estado en España, una historia del siglo XIX, en mi opinión, de obligada lectura para los estudiosos del siglo XIX. Pues bien, siguiendo este autor, si a mitad del siglo XIX, en 1850, un total de 13.247 empleados estaban en nómina del Ministerio de Marina, esa cifra ascendió 20 años después, en 1870, a 15.135 y en 1880, 4 años después del fallecimiento de Lobo Malagamba, a 17.235. Sin embargo, justo después de esta fecha, ocurrió una cosa curiosa, y es que mientras el resto de ministerios siguieron incrementando su personal, la nómina del personal, el Ministerio de Marina pues, fue descendiendo poco a poco, hasta el punto que en el cambio de siglo, en el año 1900,
solo 10.240 personas estaban en nómina del Ministerio. En cuanto a los presupuestos, en lo que se refiere al presupuesto del Ministerio de Marina en esas décadas centrales que vivió Lobo Malagamba. Bueno, pues hay una constante que puede apreciarse de la simple lectura fría, pero no por ello menos real, de las cifras. Siempre los presupuestos del Ministerio de Marina fueron inferiores a los del Ministerio de la Guerra. En ninguno de los años computados entre 1835 y 1876, los presupuestos sí o liquidados del Ministerio de Marina se acercaron, fíjense, ni siquiera al 50% de los del Ministerio de la Guerra. Tiene su explicación. Hay años en los que la diferencia fue absolutamente abismal. Por ejemplo, 1839, cuando el Ministerio de la Guerra contaba de presupuesto con 186, estoy hablando de millones de pesetas, en algún momento hablaré de reales, pero en este caso 186 millones de pesetas, el de Marina contaba solo de presupuesto con 8 millones de pesetas, es decir, un escaso 5% en comparación con el Ministerio de la Guerra. ¿Cómo se entiende esta circunstancia? Estoy hablando del año 1839. Bueno, pues puede entenderse esta circunstancia por el fragor de la Primera Guerra Carlista, porque además fue precisamente al concluir esta cuando la diferencia de presupuestos entre ambos ministerios, el de Guerra y el de Marina, se va acortando. Por ejemplo, en 1845, cuando todavía no había comenzado la Segunda Guerra Carlista, estamos en esos meses, los gastos de Marina, partimos de unos años antes de 8 millones de pesetas, ya estamos en 22 millones de pesetas, mientras que los presupuestos del Ministerio de Guerra se habían reducido a 80. Es decir, lo que antes era un 5% en comparación con el Ministerio de la Guerra, ahora los presupuestos del Ministerio de Marina ya ascendían a un 22% respecto del Ministerio de la Guerra. Bueno, pues idéntica situación se produjo al final de la Segunda Guerra Carlista, porque en 1849, cuando finaliza, los gastos presupuestados del Ministerio de Marina ya van descienden a 17 millones de pesetas, mientras que los del Ministerio de la Guerra ascienden a 86. Bien, a partir de entonces, y en consonancia con algunos de los planes de construcción de buques de guerra elaboradas por el Ministerio de Marina, los llamados planes de armada, a los que, por cierto, después aludiré, su dotación presupuestaria fue aumentando hasta, por ejemplo, los 32 millones de pesetas del año clave de 1868, el inicio del sexenio revolucionario. Y por acercarme un poquito más al fallecimiento de Lobo Malagamba, en el año fiscal de 1874-1875, el Ministerio de Marina seguía conservando esos 31, bueno, había extendido 31 millones de pesetas de presupuesto. En este punto, Lobo Malagamba siempre denunció la insuficiencia de los presupuestos del Ministerio de Marina. Por ejemplo, en el año 1856, cuando él decía textualmente, hablaba sobre los escasos presupuestos asignados a la Marina de Guerra, escasos para atender a la posición de España, a las provincias ultramarinas y a los intereses del comercio español. Siempre Marina y comercio bien entrelazados. Bueno, hay otro punto importante que me gustaría tocar, aunque brevemente, porque la verdad que es un tema para hablar, bueno, pues hasta unas horas, ¿no? Como es el de la planta u organización del Ministerio de Marina. Tengo aquí, bueno, con toda la documentación de esa monografía que estoy elaborando, pues casi todas, todavía no he encontrado todas, las reformas, las plantas aprobadas del Ministerio de Marina a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, la aprobada en ese año que he citado, que iba a iniciar mi exposición, en noviembre de 1835, el primer año que estoy considerando. Pues bien, curiosamente, en esa planta no se encuentra el nombre del subsecretario. Figura que había sido precisamente creada en la administración española en el año 1834, un año antes. Pues bien, en esa planta no figura el subsecretario del Ministerio de Marina. Pero, sin embargo, sí tengo con nombres y apellidos los 4 jefes de sección, los 5 jefes de mesa, los 6 oficiales y un archivero, entre ellos figuras tan conocidas como Juan de Dios Sotelo o Joaquín de Frías, que serían nombrados ministros de Marina
4 y 5 años posteriormente cada uno de ellos. Solo un año después, en el año 1836, el ministro Gil de la Cuadra, conforme a esas nuevas competencias del ministerio, recuerden que había pasado a denominarse Ministerio de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar. Pues bien, el ministro Gil de la Cuadra aprobó una nueva planta de la Secretaría dividida, claro, en 2 secciones. Una para los asuntos de Marina, con 6 oficiales, y otra para los asuntos de comercio y ultramar, con 5 oficiales, además de varios archiveros y porteros. A título anecdótico, aunque no lo sea tanto, puedo citar los salarios. El salario del ministro, del secretario, era de 120.000 reales. El salario del primer oficial, 40.000 reales, un tercio respecto del ministro. Y el salario del primer archivero, puesto que había segundo y tercero, 20.000, la mitad de uno de los oficiales. Claro, sin embargo, los vaivenes políticos del momento, la verdad es que imposibilitaban, como veremos más adelante, cualquier planificación desde el ministerio a medio y largo plazo, y además provocaron múltiples remodelaciones internas de la planta del propio ministerio. Por ejemplo, la llevada a cabo por un ministro que todos ustedes conocen, algunos de los historiadores navales aquí presentes, pues le citan como uno de los más competentes ministros de Marina del siglo XIX, como fue Mariano Roca de Togores, marqués de Molins. Pues bien, Mariano Roca de Togores lleva a cabo una remodelación, reorganizando el ministerio, no ya en secciones, sino en negociados, concretamente 3: central, militar y puertos. Y todavía en vida de Miguel Lobo Malagamba, ahora, fíjense, mediante un nuevo instrumento legislativo, como fueron los reglamentos de régimen interior del Ministerio de Marina, ¿vale?, fueron aprobadas nuevas modificaciones de la planta del ministerio. Concretamente, simplemente las cito, en 1856, en 1867, en 1873 y 1875. La planta del ministerio experimentó sucesivas modificaciones. Es más, esta última, la de 1875, es efectivamente la última que conoció Lobo Malagamba antes de fallecer. Y en él se reducía la estructura interna del ministerio. Ahora ya quizá ya vamos comprendiendo el porqué de la pérdida, de la disminución del personal. Se reducía la estructura interna del ministerio, lógicamente a las órdenes del ministro, al subsecretario, a una sola dirección y a 3 secciones, porque se había vuelto a las secciones. Bien. El elemento personal, los ministros de Marina. El 26 de mayo de 1835, cuando Lobo Malagamba fue nombrado guardia marina, ocupaba el Ministerio de Marina José Vázquez Figueroa, por tercera y última vez, porque ya lo había sido en 1812 y en 1816. En el periodo cronológico que estamos estudiando, en el que Lobo Malagamba prestó sus servicios en la Marina, fíjense, desde Vázquez Figueroa, en 1835, lo acabo de citar, hasta Juan Bautista Antequera, en 1876, cuando fallecía Lobo, se produjeron un total de 95 cambios en la titularidad del ministerio. No estoy hablando de 95 ministros, estoy hablando de 95 cambios en la titularidad del ministerio. Y esto fue así porque, dada la inestabilidad política del periodo, en realidad de todo el siglo, varios de quienes fueron nombrados ministros de Marina repitieron 1, 2, 3 e incluso más veces al frente del departamento ministerial. Por ejemplo, miren, ocuparon 2 veces el ministerio, y muchos de ustedes van a conocer estas figuras, evidentemente. Ocuparon 2 veces el ministerio Evaristo Fernández de San Miguel, José María Chacón Sarraoa, Juan de Dios Sotelo Machín, Dionisio Capaz Rendón, Juan Zavala de la Puente, al que después citaré, Joaquín Gutiérrez Rubalcaba, de apellido de Fuerte Raigambre Marina, Martín Belda, José María Beránger Ruiz de Apodaca y Jacobo Oreiro y Villavicencio. 3 veces, Casimiro Bigodet y Joaquín de Frías. 4 veces, José María Bustillo Barreda, Juan Bautista Topete y Carballo y el citado Marqués de Molins,
Mariano Roca de Togores. Y nada más y nada menos que 5 veces Francisco Armero Peñaranda. Repito, esto solo en el periodo de 1835 a 1876. Pues, por ejemplo, se dio el caso de José María Beranger Ruiz de Apodaca, quien sería ministro de Marina hasta otras 4 veces más, hasta finales de siglo, después de la muerte de Lobo Malagamba, siendo la persona que más veces acaparó el nombramiento de ministro de Marina, hasta 6. En definitiva, abro comillas, solo, y cierro comillas, 69 personas ocuparían la titularía del Ministerio de Marina, 69 en este periodo. Bien, de todos ellos, ¿vale? No todos, claro, fueron marinos, ni muchísimo menos. De estos 69, fueron marinos de carrera exactamente la mitad, 35. Bueno, tengo la duda sobre el hermano de Oreiro Villavicencio, pero bueno, ya la resolveré. En todo caso, 35-36 sobre 69. El resto, bueno, pues miembros del ejército, políticos, algún escritor, etc. Sobre esta cuestión también se pronunció Lobo Malagamba. Son muchas las obras debidas a su pluma, pero hay una en la que destaca por su visión, por su análisis, desde luego certero, acerca del estado de nuestra Marina en los tiempos que le tocó vivir y de la labor de quienes ocuparon el ministerio. Me estoy refiriendo a la obra publicada en 1860 y que ya citó el capitán de navío Blanco Núñez en la primera ponencia. Concretamente aquella que tiene un título muy largo, La Marina de Guerra Española tal como ella es, todo el mundo la conoce así, defectos y vicios de que adolece, sin cuyo remedio serán estériles, los esfuerzos que hagan para su fomento. Pues bien, sobre esta cuestión, si debía ser o no marino el ministro de Marina, dice lo siguiente Lobo Malagamba. Nosotros creemos que para el buen desempeño del Ministerio de Marina lo que se requiere de absoluta necesidad es una persona, bien de la Armada o del Ejército, comerciante o industrial, letrado o médico, que sea buen administrador y que a esta circunstancia reúna la de un buen criterio, cualidad, dice, algo más rara que el talento, para discernir bien en las cuestiones facultativas que le presenten los jefes de las diferentes dependencias de su ministerio. Y termina, debiendo añadir ese buen criterio la fuerza de voluntad necesaria para aplacar, vencer y hasta destruir las pasiones, las antipatías sistémicas, de los cuerpos de la Armada, a las cuales son debidos mucha parte de los males de que adolece la Marina. Es decir, 3 son las cualidades personales que a juicio de Lobo debían adornar a un ministro de Marina: acertado criterio, fuerza de voluntad y excelente gestión. Señalaba también en la primera ponencia el capitán de navío Blanco Núñez que Lobo había puesto el dedo en la llaga cuando indicaba que una de las misiones del ministro de Marina en aquellos años debía ser vencer las antipatías sistémicas de los cuerpos de la Armada, refiriéndose precisamente a esa pugna entre la infantería de Marina y el cuerpo de artillería de la Armada, enfrentamiento omnipresente en el siglo XIX y que, en mi opinión, había igualado desde luego en problemática a la tradicional pugna entre el cuerpo general y el cuerpo administrativo, es decir, entre la espada y la pluma, que tuvo su fase álgida en el siglo XVIII. No tengo tiempo para entrar en los aspectos personales y, si quieren, profesionales de muchos de los ministros de Marina en este periodo. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar los nombres de algunos de ellos, de estos ilustres marinos, algunos ilustres marinos, algunos ilustres políticos. Por ejemplo, me estoy refiriendo a José Primo de Rivera, ministro de junio a octubre del 39, abuelo de Miguel Primo de Rivera. Me estoy refiriendo a Juan Bautista Topete y Viaña, ministro de Marina, entre febrero y marzo de 1846, padre de Juan Bautista Topete y Carballo, pues bien conocido por todos ustedes, entre otras cosas, por su intervención en los inicios de la Revolución del 68. Me refiero a Leopoldo O'Donnell, ministro de Marina 2 días. Esto era muy frecuente. Entre el 25 y el 27 de noviembre de 1858. Ministro de Marina 2 días y presidente del Consejo de Ministros, posteriormente 4 veces. Me estoy refiriendo a Juan Prim y Prats, ya conocen ustedes su final. O, por último, a Antonio Cánovas del Castillo,
que fue también ministro de Marina entre febrero y junio de 1873, cuando nuestro personaje, Lobo Malagamba, ocupaba su último destino, la Capitanía General del Departamento de Cartagena. El 5 de abril del 76 fallecía Lobo Malagamba, siendo ministro de Marina Juan Bautista Antequera y Bobadilla, quien por cierto lo sería otra vez 8 años después, en 1884. El aspecto material, las realizaciones. ¿Cuál era la situación de la Marina de Guerra heredada por Isabel II, durante cuyo reinado desarrolló Lobo Malagamba la mayor parte o toda su carrera? Les voy a exponer dos testimonios. Uno, un poquito anterior, creo que es necesario, el de Dionisio Capaz Rendón. En 1822 se dirigía a las Cortes con estas palabras durante el trienio liberal. Horroroso cuadro económico. Se carece de barcos, diques, el individuo de Marina vive en la miseria. Se creó el almirantazgo, pero todo quedó en papeles por falta de recursos. Cada vez que surge una atención hay que elevar al tesoro oficio tras oficio, pasando el tiempo y complicándose las cosas. Y para mí quizá el más ilustrativo sea el pronunciado, el testimonio de 1834, también ante las Cortes, del ministro Vázquez Figueroa, quien leyó un famosísimo memorial sobre el estado de su ministerio. Termina con las siguientes palabras que reproduzco sin añadir ni quitar una sola coma. Este es, señores, el cuadro exacto de la verdadera situación de la Marina en su parte material y de organización, según el testimonio acorde del capitán y comandantes generales del departamento y apostaderos. Y este es el momento en que se puso sobre mis débiles hombros, este 15 de enero, el grave encargo del Ministerio del Ramo, para conservar y restablecer su aniquilada y moribunda fuerza. Júzguese si en semejante situación es compatible no ya la esperanza racional de restaurar, sino la más gratuita ilusión de intentarlo con una mediana probabilidad en la carencia absoluta de todo lo material y en el desconcierto, rotura y confusión de los elementos constitutivos del orden, unidad y sistema de su organización. Al año siguiente, Lobo Malagamba era nombrado guardia marina. ¿Cuáles fueron, por tanto, las realizaciones bien materiales, legislativas o de otro tipo entre 1835 y 1876 de los ministros de Marina? Bueno, esto es una materia absolutamente inabarcable. También contraalmirante Bordejé y Morencos le dedicó 2 volúmenes en 1995, 900 páginas, creo que absolutamente imprescindibles para quien estudie la Marina del 19, en la que yo llamo la insustituible Crónica de la Marina Española, porque así se titulaba, en el siglo XIX se titulaba esta magnífica obra. Bueno, pues pueden figurar la dificultad, por no decir imposibilidad, de la labor de síntesis que debo realizar. Por ello me voy a limitar en estos minutos a exponer a grandísimos rasgos los hitos fundamentales en lo material y en lo legislativo de los ministros de Marina en aquellos años. Años caracterizados, por cierto, por la absoluta inexistencia de unos órganos de gobierno estables en la Marina, a excepción, claro está, del propio ministerio. ¿Por qué? Pues porque el almirantazgo fue creado y restablecido varias veces. Lo mismo sucedió con la Dirección General de la Armada, lo mismo sucedió con la Junta Superior Consultiva de la Armada, lo mismo ocurrió con la Mayoría General de la Armada, en la que, como ahora mismo comentaré, por cierto, estuvo unos meses trabajando Lobo Malagamba. ¿Todo ello por qué? Por el ritmo incesante de nombramientos y ceses de los ministros de Marina. Pues bien, si durante las regencias de María Luisa y Espartero hasta 1843 se puede hablar de una tímida recuperación del poder de la Fuerza Naval Española, en la década siguiente, protagonizada por los moderados, hay que destacar la figura, ya lo he citado, del ministro Roca de Togores, a quien todos los historiadores navales atribuyen buena parte del mérito de la restauración del poder naval español en el siglo XIX. ¿Cómo? Porque a través de los presupuestos aprobados para Marina y sobre todo, a través de los créditos extraordinarios aprobados en Cortes, logró aumentar desde prácticamente una decena de buques hasta 72 los buques de guerra en servicio o en construcción. Sin embargo, también el gran salto se experimentaría
en el periodo del bienio progresista y de la Unión Liberal, porque pasados unos años, concretamente en 1868, más de 100 unidades de diferente tipo constituían la Fuerza Naval Española. Número muy considerable, pero sin embargo con dos graves problemas que limitaban su operatividad y su eficacia. Por un lado, su absoluta heterogeneidad, que planteaba pueden suponer numerosos problemas logísticos. Y por otro lado, el atraso técnico con respecto a las armadas europeas. Pues como señala nuestro buen amigo de alguno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, Agustín Rodríguez González, uno de los más grandes historiadores navales que hoy tenemos, la introducción de los cascos metálicos en los buques dejó obsoleta a la industria naval española y, por tanto, a nuestra armada en comparación con los de otras naciones. Lobo Malagamba vivió en la mar estas 4 décadas centrales del siglo y, como no podía ser de otra manera, fue consciente de algunos de los problemas de los que adolecía la Marina española. Entre ellos, por supuesto, el del material, es decir, el número de buques de guerra y a veces su mala calidad. No fue Lobo Malagamba un hombre de oficina, de asiento, sino de acción, como pudo demostrar. No obstante su vocación marinera, pudo conocer aún mucho más de cerca el trabajo administrativo y los problemas del ministerio, puesto que en 1856-57 ocupó sendos empleos en el Ministerio de Marina o en alguno de sus órganos u organismos internos. Concretamente, en 1856, en todo caso ya se ha dicho en la primera ponencia, fue nombrado segundo ayudante y posteriormente primero de la mayoría general de la Armada. Y más tarde, el 14 de noviembre de 1857, fue nombrado oficial de la dirección personal del ministerio, aunque al parecer no llegó a ocupar este empleo, puesto que permaneció en Francia, donde había sido enviado para comprar unas dragas. Hombre inteligente como fue, no hizo falta pasar por estos empleos para conocer a fondo la realidad de la Marina y proponer, incluso por escrito, las soluciones que él consideraba más a propósito para su pronta recuperación. En su obra antes citada, La Marina de Guerra Española tal como ella es, dedica 17 páginas, es una obra de 48 páginas, dedica 17 al aspecto material, pero sin embargo las últimas 31, la mayoría del libro, las introduce de la siguiente manera. Es pues ahora mi objetivo ocuparme del otro punto, a nuestro entender mucho más importante que el del material. Este punto no es otro que el que se contrae al personal, a la parte reglamentaria y a la parte administrativa de la Marina. Miren, Lobo Malagamba se preguntaba cómo era posible que entre el gran público, entre los españoles, hubiera cundido la idea en esos años del fomento de la Marina y de que la creencia generalizada fuera la siguiente frase: no hay duda de que tenemos otra vez Marina. ¿A qué achacaba él esa creencia errónea, según él, claro, que tenía el pueblo español? Bueno, pues efectivamente a que durante los últimos 15-20 años, recuerdo que la obra se escribió en 1860, se había realizado un esfuerzo muy grande en cuanto a la construcción de buques. De tal forma, decía él, es que se había hecho creer a la población que ese fomento estribaba todo en el aumento del material flotante. Pero claro, en esa obra, inmediatamente, en varios párrafos que comenzaban de la siguiente manera: pero ese público no sabe, pero los españoles no saben, pero ese público ignora, denunciaba lo que para él era el problema principal y que desde el ministerio se debía arreglar. Denunciaba tanto la antigüedad de la legislación naval española como en otros casos su inexplicable ausencia. Decía Lobo Malagamba: pero ese público no sabe que esa Marina tiene unas ordenanzas formadas en 1793, de las cuales solo una pequeña parte está en uso. Pero ese público, decía otra vez, no está iniciado en que esa Marina carece de una ley de ascensos que garantice los derechos de la oficialidad. Otra vez, pero ese público ignora que tal es lo incompleto, lo nulo de la legislación criminal de Marina, al mismo tiempo que su código penal formado a mitad del siglo pasado, que ha caído en completo desuso y en ridículo.
Y pone un ejemplo. Es del todo risible decirle a un hombre honrado en el siglo XIX que se le atravesará la lengua con un hierro ardiendo si blasfema. Y terminaba. Ese público no está enterado de que no hay un solo reglamento que prescriba como debe el servicio interior de los buques. Pues bien, ¿cuál debía ser la labor principal, a juicio de Lobo Malagamba, de los ministros de Marina? Pues modernizar toda la legislación de la Marina de Guerra española. Bueno, pues parece que alguien debió leer a nuestro personaje, porque solo unos pocos años después de la publicación de esa obra se inició, a iniciativa del ministro José Pareja Septién, el proceso de elaboración de la nueva legislación penal de la Marina de Guerra. Esta, desde luego, este es un tema que la verdad es que tengo bastante estudiado en este siglo XIX, es una de las cuestiones que lastraba el buen funcionamiento de la Marina. ¿Por qué? Porque las leyes penales vigentes en la Marina databan, como había señalado Lobo, no de las ordenanzas de 1793, no, que eran las últimas promulgadas y que sí regían en otras materias, sino de las ordenanzas de 1748, las del Marqués de la Ensenada. 1748, más de un siglo. De ahí que en 1864 se aprobara un Real Decreto por el que se creó en el Ministerio de Marina una junta, ¿para qué? Para codificar el derecho penal naval y fijar la organización y competencia de los tribunales de Marina. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue la elaboración de un proyecto de Código Penal de la Marina de Guerra a cargo de Gutiérrez de Rubalcaba, que sin embargo, lastimosamente no llegó a publicarse y por tanto no llegó a entrar en vigor, no llegó a publicarse en la Gaceta de Madrid como consecuencia de los hechos de 1868. Lobo Malagamba fallecía en 1876 sin poder ver negro sobre blanco una de esas realidades legislativas que tanto echaba en falta en el escrito de 1860. Finalmente, fue en 1884 cuando se aprobó el nuevo Código Penal de la Marina de Guerra, en un proceso que culminaría 10 años después, en 1894, con la promulgación a imitación del Ejército, puesto que siguió, aunque es cierto que el Ejército lo aprobó 10 años antes, con la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina y de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Marina. Por tanto, fíjense, el Ministerio de Marina entraba en el siglo XX con un nuevo y moderno corpus normativo, vigente en algún caso hasta después de la Guerra Civil. Por cierto, señalar que Lobo Malagamba contribuyó, aunque con un pequeño granito de arena, a esa modernización de la legislación naval española impulsada desde el Ministerio, porque en 1860 se le encargó culminar los trabajos de un plan de señales de día para los buques de la Armada, labor a la que dedicó todo el año anterior y obra que entró en vigor por Real Orden de 1 de enero de 1863. Voy concluyendo. ¿Cuál puede ser el juicio crítico de estas 4 décadas, 1835-1876, en el Ministerio de Marina y de los titulares del mismo? En mi modesta opinión, mucho. Demasiado se hizo con el presupuesto del que se disponía. Más aún teniendo en cuenta que buena parte del presupuesto de cada uno de los años del Ministerio de Marina estaba dedicado al pago de las nóminas del personal y el resto a material. Un dato creo que bien elocuente. 1880, poco después del fallecimiento de Lobo Malagamba. Y como denunciaba el archivero del Ministerio de Marina, José María Romero Salas, en su obra La Marina Militar de España, de los 30 millones de pesetas, un poquito más, de presupuesto del Ministerio de Marina, el 46%, casi 14 millones, estaban dedicados al pago de la nómina del personal. Además, según testimonios recogidos en la prensa de la época, los ministros de Marina, muchos de ellos diputados o senadores, la verdad es que se vieron constreñidos por la propia acción del gobierno al que pertenecían,
que limitaba y quería limitaba sus legítimas reivindicaciones en pro de la financiación del ramo. Por ejemplo, en el diario El Globo, he cogido un testimonio, se aludía a este hecho con las siguientes palabras: la Marina, ese cuerpo condenado a la consunción, a pesar de tener en las cámaras un crecido número de representantes, es abandonado al olvido. Los diputados marinos ahora desde el poder callan, quizás por defecto del tapón que puso en sus bocas el presidente del Consejo de Ministros, en esos momentos Posada Herrera. Sin embargo, quiero incidir de nuevo en un hecho, en una realidad señalada al principio. La discontinuidad en el ejercicio del cargo fue factor absolutamente determinante de lo ocurrido al frente del ministerio. Otro dato creo que viene elocuente. Antes he hablado que 69 ministros estuvieron al frente del ministerio en este periodo. Miren, la duración media al frente del ministerio fue de 5 meses. 5. Dejando a un lado a quienes desempeñaron solo durante unas horas de manera interina el ministerio, fue Juan Zabala de la Puente, el ministro que más tiempo ininterrumpido estuvo al frente del ministerio. Repito, no en el siglo XIX, porque en ese caso lo sería Salazar y Salazar, que estuvo casi 10 años. Juan Zabala de la Puente estuvo 2 años, 6 meses y 8 días, entre julio de 1860 y enero de 1863. Como indica Guadalupe Chocano, en una magnífica también obra publicada hace solo 2 años por el Ministerio de Defensa, en la que analiza el papel de la prensa española sobre esta cuestión, dice: el cambio incesante de ministros supuso la imposición de continuas reformas orgánicas introducidas por cada ministro ejerciente, pues apenas iniciaban su andadura cuando ya eran sustituidas por las inmediatas propuestas del ministro sucesor del ramo. Además, cabe añadir 2 últimas consideraciones, en las que coincido plenamente con José Manuel Cuenca Toribio, uno de nuestros también grandes historiadores del siglo XIX. Miren, Cuenca Toribio califica al Ministerio de Marina del XIX como un ministerio de entrada, en el sentido de que se entraba en el ministerio para ascender en el cursus honorum de la administración, en cada uno de ellos de la administración española. Bueno, tiene razón. Es que 11 ministros de Marina alcanzarían con posterioridad la presidencia del gobierno del Consejo de Ministros. Y un porcentaje que está alrededor, todavía lo tengo que definir, del 70% de los ministros de Marina, posteriormente llegaron a ser nombrados diputados o senadores vitalicios. Y segunda consideración de Cuenca Toribio, afirma su devaluación entre la devaluación del ministerio entre las élites políticas y sociales en comparación con el siglo XVIII. Y dice, siglo en el que los temas del mar gozaron de prioridad en los planes de los gobernantes del país, tallándose muchas veces en sus departamentos las carreras políticas más rutilantes, como fueran las del Marqués de la Ensenada o la de José del Campillo. Bueno, me va a permitir don José Manuel Cuenca Toribio que al Marqués de la Ensenada y a José del Campillo añada, por supuesto, a José Patiño. Concluyo. Como habrán podido apreciar, resulta tarea absolutamente imposible poder entrar en detalle en todo aquello en lo que me hubiera gustado exponerles. Tan solo espero que hayan podido hacerse una idea general de la labor del Ministerio de Marina y de sus titulares en tiempos de Miguel Lobo Malagamba, lo que es lo mismo que decir en las décadas centrales del siglo XIX. Un siglo, el XIX, que comenzó con el combate de Trafalgar, en el que, o como consecuencia del mismo, fallecieron los almirantes Churruca y Gravina. Y un siglo, el XIX, que culminó con la derrota en Cuba, a pesar de la heroica acción del almirante Cervera en Santiago de Cuba. A ellos 3, muy especialmente en estos días, en estas semanas, y a muchos otros ilustres marinos españoles del XIX, ocuparan o no la más alta responsabilidad en el Ministerio de Marina, quiero recordar en estos momentos con enorme respeto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por esta brillante exposición que has hecho, por este apretado resumen de un tema muy complejo, evidentemente, como tú has puesto de manifiesto al principio de tu intervención.
y que de alguna forma me confirma, sin yo saber todo ese contenido que tú has trabajado tan exhaustivamente, me confirma un poco en este difícil momento, largo en el tiempo, del tránsito de una marina que va creciendo y que se va modernizando en el siglo XVIII a un siglo XIX, donde vemos cómo la marina pues, sufre, experimenta, digamos, una crisis muy profunda, motivada como tantas otras veces, nos recuerda siempre la historia, pues por la inestabilidad política, que siempre se refleja pues, en esa entrada y salida de ministerios rápido, o esa búsqueda del ministerio para el ascenso social, pero que va en detrimento finalmente, junto con un presupuesto escaso, en detrimento, digamos, de un país como España, que teniendo una superficie litoral tan amplia y parte de su imperio todavía, pues no pudiera tener una marina como era menester, como era necesario. Yo creo que con esta intervención tuya lo has puesto bien de manifiesto, aparte de ese repaso que has hecho a los nombres de los ministros. Yo muchos de ellos los ignoraba, evidentemente. Es imposible seguir como tú, pues digamos, tantos nombres, precisamente por esa inestabilidad política que has hablado. Pero a la vez yo creo que como esperanza hay que ver en estos personajes que ocuparon el ministerio y también sobre todo en el almirante en Lobo, perdón, pues ver ese afán de reforma, esa conciencia que aparece en sus escritos, ¿no? Esa conciencia de la situación de la Marina, de la penosa situación de la Marina, la necesidad de reformar, la necesidad de modernizar, la necesidad de emplear un presupuesto mucho mayor, que siempre va acompañando estos escritos, desde los primeros del siglo XIX hasta el último o de los últimos, como tú has puesto de manifiesto. De nuevo te agradezco muchísimo pues, tu intervención. Ya te emplazaremos para alguna otra ocasión para que nos sigas completando, digamos, esta visión. Y ahora pues toca el turno a todos ustedes que han estado presentes siguiendo esta conferencia para cualquier tipo de intervención o de pregunta que quieran ustedes hacer. Levantan la mano si quieren o la manita esa amarilla que aparece, la pueden poner y yo les doy la palabra. Creo que ha quedado todo clarísimo, magnífica conferencia. Muchas gracias, querido Paco. Enhorabuena. Hombre, hay poco que decir, yo creo, muchas veces por el tema de la exposición tan brillante y tan clara que has hecho, ¿no? O sea que, pero bueno, todavía estamos a tiempo. De todas formas, si alguien, la conferencia se colgará, se ha grabado, si alguien tiene alguna duda, que la escribe al correo, al email, que figura precisamente la documentación del Bicentenario, y se la remitiríamos al ponente, al doctor Pérez Fernández Turegano. Perfecto. Manolo, perdón, es que he perdido... Manolo, el doctor García Cubillana. Sí, un momentito, perdón. ¿Que puedo hablar, Manolo? Es que he perdido la comunicación, un momentito. Nosotros te vemos. Sí. Ahora. Es que había perdido la comunicación, se ha ido la imagen, he debido dar algún sitio indebido. Sí, adelante, por favor. Sí. Aparte de felicitar al ponente de la magnífica conferencia, quisiera, bueno, pues simplemente reseñar una circunstancia que fue como el marqués de Molins, Roca de Togores, que fue el gran ministro de Marina, como don Carlos nos ha referenciado, era el embajador español en Francia cuando muere el Lobo Malagamba. Entonces él se encarga de embalsamar el cuerpo y remitirlo a España. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, como ha dicho Francisco Glicerio, lo tienen ustedes colgado, digamos, me imagino, para poderlo ver de nuevo y, bueno, saborearlo con más detenimiento. Y de nuevo, pues eso, mi agradecimiento a Carlos por la exposición, a Francisco Glicerio por la organización de esta comunicación que hemos tenido y a todos ustedes pues, por estar presentes esta tarde escuchando la conferencia.
Muy bien, buenas tardes. Manolo, hay que anunciar... Sí, tengo que decir también, ya lo sé, iba a decirlo ahora. Me recuerda Francisco Glicerio que anuncie la próxima conferencia, porque el ciclo sigue, que será Dios mediante el 13 de mayo y que estará a cargo de don José Quintero, a que muchos de ustedes conocen, pero que será también una conferencia muy brillante. Y tienen ustedes el título, y, en fin, el horario, que es el mismo de hoy, el almirante Lobo entre la Ilustración y el Romanticismo. Pues nada más, si no hay ninguna otra cosa, pues hasta otro día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Adiós, gracias.